Hola chicos, estuvimos trabajando con las revoluciones del siglo XIX y cada revolución, ya sea en Europa o acá, tuvo diferentes causas, pero algo que marcó a todas las revoluciones de este comienzo del siglo XIX son las nuevas ideologías que se dan en este siglo. Vamos a trabajar un poquito con estas ideologías del siglo XIX. Pero empecemos a ver un poco qué es una ideología. Una ideología es un conjunto de ideas que caracterizan a una persona, a un grupo social, a una religión, ¿no? Y que lo marcan cómo va a ser. O sea, son esa idea, ese enfoque que tiene esa persona, ese grupo político, ese partido político, que lo diferencian de otros. Entonces, su concepción que tienen de cómo organizar algo, cómo regirse en la vida o en la política, ¿no? Entonces, hoy en día ustedes escuchan a sus padres por ahí discutir cuestiones políticas, ¿no? Y los que están ya más inmersos en el tema político pueden identificar a una persona por sus dichos qué ideología política tiene, ¿no? En la actualidad, no sé, se pelean entre kirchneristas, macristas, peronistas, y los que están en política, cuando una persona habla y en la forma que expresa sus ideas se da cuenta de qué ideología política proviene, ¿no? Entonces la ideología es un conjunto de ideas. Y lo diferenciamos del dogma, aunque el dogma tiene que ver con la ideología, pero es la parte más fija. ¿Qué quiero decir? Si la ideología es un conjunto de ideas que a veces pueden cambiar o variar un poquito, un dogma es algo fijo, que no va a cambiar, ¿no? Y para esto tomo el ejemplo de la religión, ¿no? En la religión, si toman la religión católica, que es la más común, quizás no voy a hablar de religión, lo tomo como un ejemplo nada más, el dogma en la Iglesia Católica es: hay un solo Dios y Cristo es su único Hijo, ¿no? Y eso no cambia, o sea, eso no va a cambiar en la idea del catolicismo. Si se cambia eso, se rompe el catolicismo, o sea, esa idea no puede cambiar. Tal vez pueda cambiar algo dentro de la Iglesia, no sé, más adelante un papa diga que los curas se pueden casar, eso podría cambiar, ¿no? Hoy está prohibido, capaz que más adelante lo permitan, pero lo que no va a cambiar es el dogma, o sea, hay un solo Dios y Cristo es su único Hijo, ¿no? Eso no cambia, es algo fijo. Bien, entonces lo podemos emparentar, ¿no? Entonces dentro de una ideología pueden tener diferentes dogmas. Bien, en el siglo XIX aparecen varias ideologías nuevas que no existían hasta ese momento, ¿no? La principal y la primera que vamos a ver, y en realidad vamos a trabajar con esta nomás por ahora, es el liberalismo, ¿no? Pero aparecen otras también más adelante: el comunismo, el socialismo y el anarquismo. Esto lo vamos a estudiar más adelante. Vamos a empezar con esta, que es, al comienzo del siglo XIX, tal vez la más influyente, porque es la que lleva adelante estas revoluciones, sobre todo porque el liberalismo tiene un lado político, donde habla de libertad e igualdad ante la ley. Esa era la bandera en la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Igualdad, todos los hombres somos iguales ante la ley. O sea, y el liberalismo al comienzo es romántico, ¿no? Esa idea romántica de liberar, que seamos todos iguales, ¿no? Y va a ser la bandera de choque en estas revoluciones, ¿no? El liberalismo, entonces, su lado político, esa idea de igualdad va a alentar diferentes revoluciones. Pero también tiene una parte económica, ¿no? Una parte económica que habla de libertad también, justamente de libertad de mercado. Entonces, en su lado económico, el liberalismo habla de libertad de mercado. ¿Qué es esto? El Estado no se tiene que meter en la economía y la economía se mueve libremente por la ley de oferta y demanda. Entonces, si hoy un producto bueno, si esta virome fuera buena, todo el mundo querría esta virome, todo lo va a comprar, entonces el valor de esta virome crecería, ¿no? Si es una porquería, a nadie le va a gustar, el valor de esta virome va a bajar. Entonces, por esa ley de oferta y demanda, el mercado se maneja solo. Esta parte, entonces, va a influir mucho en el sistema económico que es propio de la edad contemporánea, que es el capitalismo, ¿no? El capitalismo, que ya hablamos, y que la Revolución Francesa y la Revolución Industrial hizo que este sistema económico es el que se apodere del mundo y funciona hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, tenemos acá que el liberalismo, con su lado político y económico, influenció en la creación del capitalismo, de este sistema capitalista que es el que domina la mayor parte del mundo hasta el día de hoy, ¿no? Y nace acá, ¿no? En este periodo de revoluciones que estamos trabajando nosotros. Más adelante vamos a ver estas otras ideologías que las enfrentan. Pero por otro lado, también en este comienzo del siglo XIX
aparece el nacionalismo, ¿no? Y el nacionalismo también tiene que ver en las revoluciones que se van a dar, sobre todo porque se crea esta idea de nación. ¿Qué es la nación? La nación básicamente es el pueblo, son las personas. Entonces, son personas que se reconocen entre sí como iguales y tienen las mismas características. Influye la raza, pero también influye su historia, sus costumbres, su música, su cultura, su idioma, que ya lo dije, y todo eso forma parte de un pueblo, ¿no? De una nación. Esa nación va a construir un Estado, si puede, algunas naciones lo lograron, otras no, ¿no? Y ahí sale el término Estado-nación. ¿Por qué? Primero está la nación, ¿no? Puede haber una nación sin Estado, pero no un Estado sin nación. Porque el Estado tiene que ver con ya un territorio. Cuando un pueblo se asienta en un territorio, ¿no? Lo administra, pone su soberanía ahí, puede formar un Estado. El Estado es un territorio con una o varias naciones dentro y un gobierno que lo administre, ¿no? Eso va a formar el Estado-nación. Entonces, ¿por qué digo que puede existir una nación sin Estado y no un Estado sin nación? Porque, no sé, por ejemplo, el caso de los gitanos, no hay una nación que se llame Gitania. Andan esparcidos por todo el mundo, pero se reconocen entre ellos como gitanos. O sea, su nación se reconoce. O en el caso de los judíos, que estuvieron 3.000 años sin tener un territorio donde habitar, recién a partir de 1948 se crea el Estado de Israel, donde habita, puede decir, la comunidad judía, pero los judíos anduvieron siempre por todo el mundo y se reconocían entre sí por su costumbre, su religión, ¿no? Como judíos. Entonces, la nación puede existir sin Estado. Ahora, un territorio sin habitantes adentro no puede existir. Entonces, ahí la diferencia, ¿no? Bien, el nacionalismo, que nace también a comienzos del siglo XIX, o se afianza a comienzos del siglo XIX, también tiene un lado romántico, en donde estos pueblos que están haciendo revoluciones se van a reconocer como miembros de una misma nación y se van a querer dirigir ellos mismos. Hasta este momento, el gobierno era ejercido generalmente por reyes, y un mismo rey podía ser rey de España y también de Francia, ¿no? Porque los reyes pertenecían a una casa, la casa de Habsburgo, los Borbones, que podían tener varios reinos. Con la revolución en el siglo XIX y la creación de los Estados-nación, el pueblo va a elegir su líder y va a elegir su forma de gobierno, sea reino o república, pero dentro de su propio pueblo. Nosotros, los argentinos, no vamos a tener un presidente norteamericano, ni tampoco en Estados Unidos van a permitir tener un presidente argentino, ¿no? O sea, la idea de nación va con eso. Y si a comienzo de acá del siglo XIX estas dos ideologías, el liberalismo y el nacionalismo, tienen ese lado romántico de libertad, de reconocernos como nosotros mismos, más adelante van a ir mutando. Hoy en día no es el mismo concepto de liberalismo, más hoy en día funciona el neoliberalismo, fue mutando el liberalismo, y el nacionalismo ya para finales del siglo XIX. Si a comienzo del siglo XIX era romántico y tenía que ver con idea de nación, para finales del siglo XIX ya tiene mucha influencia racista. ¿Qué quiero decir? Para finales del siglo XIX ya no solamente soy francés o soy alemán, sino que soy francés o soy alemán y mi nación es la más importante del mundo y por eso puedo salir a dominar a otros pueblos más débiles. Y en el siglo XX Hitler va a llevar esa idea racista dentro del nacionalismo y va a decir: los alemanes somos la raza aria, somos la más poderosa y tenemos derecho de dominar al resto y, es más, aniquilar al resto, y van a terminar asesinando a millones de judíos, ¿no? Con esa excusa. Pero para eso falta. Acá estamos viendo el surgir de estas ideologías. Más adelante vamos a ir viendo cómo van mutando y vamos a ver otras ideologías que se le van a oponer, ¿no? Y qué pasó con estas ideologías que se le empiezan a oponer. Bien, la tarea de esta semana va a tener que ver entonces con estos términos que empiezan a surgir acá a partir del siglo XIX.